Ok, pues bueno, hasta el 2015 nos arroja, bueno, en estas guías 2020 nos arrojan algunos datos estadísticos que pues son de vital importancia para saber o darnos cuenta del escenario en el que nos encontramos. Dice que pues actualmente hay datos estadísticos que aproximadamente 350,000 personas hasta el 2015 estaban registradas de todos aquellos pacientes que habían sufrido un paro cardiorrespiratorio extrahospitalario. ¿Sale? Este tipo de paros cardíacos, algunos recibían una RCP de alta calidad proporcionada por el servicio de emergencias, como lo somos nosotros los paramédicos, servicios prehospitalarios, y también nos habla de que aproximadamente menos de la mitad de esta cantidad recibía una RC por personal civil, por los legos. ¿Sí? Entonces, esto nos da un dato de preocupación porque recuerden que cada minuto es importante cuando un paciente está en un paro cardiorrespiratorio. Si no se les da un protocolo de RCP adecuado, pues obviamente la probabilidad de que haya un retorno de la circulación espontánea cada minuto va disminuyendo. Entonces, es importante conocer de que el soporte vital básico tiene que ser proporcionado por personales civiles, personales del área de la salud y también incluso personales que no forman parte de nuestra área. Entonces, entre más rápido le demos RCP, la probabilidad de que el paciente salga del paro cardíaco es mayor. Nos dice que, perdón, a pesar de los avances recientes, menos de este 40%, estamos hablando de un 40%, menos de la mitad recibía el RCP prehospitalario por parte de legos, parte de civiles, y también nos habla de una cifra de que en menos del 12% se utilizaba un desfibrilador externo automático, sea cual sea la condición, estos pacientes no recibían una desfibrilación temprana, entonces el paciente tenía muy mal pronóstico. ¿Sale? Este tipo de uso del desfibrilador no, pues nos sesga mucho las atenciones, ya que no todas las áreas, ya sea poblacionales o privadas, públicas, e incluso algunos servicios de ambulancia no contamos con este dispositivo. Entonces, no es que no se les haya dado por decisión una desfibrilación, sino que pues, no se contaba con un desfibrilador cercano. ¿Vale? Entonces esto también es de vital importancia, sea cual sea el lugar que vayamos, pues buscar la manera de localizar este tipo de desfibrilación. El paro cardíaco respiratorio, ¿sí? Paro cardiorrespiratorio, es un evento, es un suceso que puede pasar en cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier persona, sea personal lactante, sea paciente pediátrico, sea paciente adulto. Nos puede pasar en la calle, incluso nosotros sin tener un servicio activo, nos puede pasar cuando nosotros hablamos de civiles. Puede ser que ustedes formen parte a lo mejor de una atención prehospitalaria, ¿vale? O también que pues, su área afín a su profesión, pues va a ser dentro de un centro hospitalario, un centro de salud. Sea cual sea el lugar en el que nosotros nos encontremos, podemos estar expuestos a que seamos testigos de un paro cardíaco. Entonces, es nuestra responsabilidad pues, saber todos los protocolos actualizados para atender este tipo de situaciones. Tenemos que estar preparados, tenemos que verificar el uso de nuestros materiales, si cuento con ellos, e incluso también realizar una conformación de algún equipo de respuesta médica para que nos ayude a realizar este soporte. Nosotros no podemos hacerlo solo. Si podemos hacerlo solo, pues solamente podemos llegar a dar compresiones. Pero entre más personas haya, ¿sí? Evidentemente hay más manos, hay más opiniones y pues la atención de soporte vital puede ser más significativo. Ojo, AJA nos recomienda que máximo debe de haber 6 personas. Un líder que dirija la evaluación, una persona que se encuentre en vía aérea, una persona que se encuentre comprimiendo, otra persona que se encuentre monitorizando al paciente y que se haga cargo del uso del desfibrilador, una persona que se encargue de la administración de medicamentos, sea cual sea el que se vaya a administrar, y una persona llevando un registro.
Estas 6 personas nos habla de que es un equipo multidisciplinario y que en la mayoría de los casos pues es funcional. Después de 6 personas, el espacio se reduce y puede ser de que la atención no sea eficiente. ¿Sale? Recuerden que entre más personas es más estorbosa la atención. Existen 2 cadenas de supervivencia, ¿sí? Que es una cadena de supervivencia para un paro cardíaco intrahospitalario o dentro del hospital y un protocolo, una cadena de supervivencia extrahospitalaria. Especialmente cuando hablamos de una cadena intrahospitalaria, nos dice que se tiene que activar esta cadena de supervivencia cuando estamos dentro del hospital o del centro de salud. Ojo, no necesariamente se tiene que aplicar solamente a los pacientes que están internados. Si una persona va de visita, un familiar o cualquier tipo de persona que esté dentro del hospital, aunque no sea paciente y sufre un paro cardíaco, hay que realizarle esta cadena. Hay una predicción por observación previa, aquí sí ya nos habla propiamente de los pacientes que están encamados. ¿Sí? Esta predicción por observación previa se refiere a que hay pacientes que por su historia clínica, por sus condiciones de salud, nos dan datos de que el paciente probablemente pueda llegar a caer en paro cardíaco. Paciente de 70 años que es fumador crónico, que tiene insuficiencia renal, que ha sufrido 4 infartos, pues nos habla de que sus datos clínicos son predisponentes a que se llegue a presentar un paro cardiorrespiratorio. Entonces a ellos hay que tenerlos en la medida de lo posible en observación. Es necesario un equipo de respuesta inmediata a paros, ¿sí? Paros cardíacos. Por lo general este equipo de respuesta ya está establecido en algunos hospitales, ya sea en piso, ya sea en unidades intensivas, en el área de urgencias. Entonces, sí necesitamos de que ese equipo tenga todas las habilidades, tenga los conocimientos y esté capacitado para atender estas situaciones. Hay una interacción, tiene que ser una interacción o una intercomunicación entre todo el personal que está participando en la reanimación. Enfermeros, médicos, incluso hasta los camilleros, porque ellos son los expertos en en movilización de pacientes. Si nosotros queremos lateralizar a un paciente de 120 kilos, pues evidentemente la persona más especialista en mover pacientes es el camillero, entonces también él forma parte de una reanimación, ¿sale? Que no se le da la importancia que debería, ¿verdad? Pero pues bueno, ellos también forman parte de esto. Una de las ventajas estando dentro del hospital, pues es de que existe mayor equipo, tienen mayor personal especializado, e incluso pues tenemos toda la tecnología que ustedes ya conocen. Tienen marcapasos, tienen monitores desfibriladores, tienen tomografías, tienen una unidad de cuidados intensivos, etc. ¿Vale? Entonces esta cadena se realiza siempre y cuando estemos dentro del hospital. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Cuando estamos fuera del hospital, desencadenamos los eslabones de la cadena de supervivencia extrahospitalaria. Dice que siempre y cuando el paciente esté fuera del hospital, va a ser aplicada esta cadena. Hay una predicción subjetiva porque no sabemos a qué tipo de pacientes les vaya a pasar un paro cardíaco. No puedo ir por la calle viendo a todas las personas y decir, él en 3 minutos va a caer en paro cardíaco. No lo sabemos. El día de hoy voy a salir a la tienda y voy a cargar con mi botiquín porque a lo mejor a la de la tienda le va a pasar un infarto. No sabemos, entonces por eso es una predicción subjetiva. A menos de que tengamos un paciente que nos dé datos clínicos evidentes, como un paciente con trauma, ya podemos sospechar mediante la valoración del paciente y sus signos vitales que es predisponente a sufrir un paro cardíaco, pero solamente hasta ese momento. Aquí específicamente en el área extrahospitalaria nos da una énfasis en la RCP de personal civil. Nos dice que es fundamental, entre más rápido se le dé una RCP, ya sea por personal civil, no importa, eso nos puede ayudar a que el paciente pueda llegar a sobrevivir o tenga un buen pronóstico. ¿A qué concluimos? A que toda la sociedad tiene que estar capacitada mínimo para saber comprimir, ¿sale? El soporte vital básico y el soporte vital avanzado se implementa hasta que llega a la unidad de servicios de emergencia, como lo somos ambulancia. Y pues bueno, una vez que es atendido este protocolo, ¿sí? Es momento de trasladar a nuestros pacientes a un servicio hospitalario. Esta es la cadena de supervivencia. En la parte superior tenemos la cadena de supervivencia intrahospitalario específicamente para adultos.
vamos a tener, cuando estamos dentro del hospital, hay que observar al paciente y hay que reconocer esos datos clínicos que nos hable de que el paciente pueda llegar a caer en paro. Activamos, segundo eslabón, activamos el servicio, el equipo de respuesta a emergencia. No es un 911 porque estamos dentro del hospital. Es un equipo de respuesta que ya está establecido. Hay hospitales que tienen un botoncito y se activa el equipo. Hay hospitales que tienen ya códigos de colores. Hay hospitales que tienen un sistema de alarma. ¿Sabe? Hay que conocer también en el hospital en el que nos encontramos. Tercer eslabón, iniciamos la RCP de alta calidad. Cuarto eslabón, hay que conseguir una desfibrilación rápida. Quinto eslabón, los cuidados posparo. Y ahora en las nuevas actualizaciones 2020 nos da un sexto eslabón que nos dice hay que recuperar a nuestros pacientes. Si el paciente sale de paro cardíaco, no hay que soltarlo. Hay que estarlo monitoreando, hay que estarlo observando, hay que darle terapia, hay que darle seguimiento, porque probablemente estos pacientes puedan volver a caer en paro cardíaco días, meses después, ¿sale? Entonces, no hay que perderlos de vista, hay que seguirles dando un seguimiento clínico, hay que estar dándoles incluso terapia emocional a ellos, también a los familiares, ¿sale? La cadena de supervivencia extrahospitalaria, que es la inferior, si se fijan bien, en algunos muy parecidos, solamente cambian a lo mejor el orden o a lo mejor la suma de algún eslabón. Nos dice que primer eslabón, aquí si activamos el servicio de emergencias, que es el 911. Después vamos a realizar las compresiones. Tercer eslabón, desfibrilamos. Cuarto eslabón, como estamos fuera del hospital, ahora sí vamos a trasladar a nuestro paciente. Quinto eslabón, los cuidados posparo cardíaco. Y el quinto, la recuperación. ¿Sale? Si se fijan aquí, los únicos que cambian es de que en el intrahospitalario observamos a nuestro paciente y en el extrahospitalario no sabemos quién es, sale y necesita llevarlo a una unidad de cuidados. También hay una cadena de supervivencia pediátricas, igual, dentro del hospital y fuera del hospital. Si digan, es prácticamente lo mismo, ¿sale? Esto igual lo van a revisar un poquito más a detalle, ¿sí? Les voy a proporcionar la presentación para que ustedes la revisen más detenidamente, ¿sale? De aquí no hay mucho que abarcar, solamente recordarles que la principal causa de paro en un paciente adulto es una arritmia cardíaca, ¿sale? Entonces es por eso la importancia de una desfibrilación oportuna y la administración de medicamentos. Y la principal causa de paro cardíaco en pacientes lactantes o pediátricos es una afección respiratoria. Entonces aquí la importancia es el suministro de oxigenación. Aspectos destacables de que nos manejan las guías AJA, pues nos dice que da mucho énfasis para que la sociedad proporcione una buena RCP lo más rápido posible hasta antes de la llegada de un servicio de emergencias médicas como los otro hospital, la ambulancia. Nos dice que entre más rápido nosotros tengamos la administración de adrenalina, el paciente puede ser de que recobre o haya un retorno de la circulación espontánea. Este énfasis en la administración de la adrenalina solamente se aplica cuando nosotros detectamos que el paciente el paciente tiene un ritmo no desfibrilado, como lo es la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia. Solamente en esos casos. Si el paciente presenta un ritmo que se desfibrila, como es la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso, ahí primero se desfibrila y posteriormente pasamos la adrenalina. ¿Sale? Nos dice que hay una sugerencia para el uso de un retroalimentador de compresiones en profundidad y frecuencia. ¿Sale? Esto, no sé si lo han visto en algún momento, es como un aparatito parecido a un celular. ¿Sale? Se le coloca en el centro del paciente y posteriormente arriba del aparato de retroalimentación colocamos nuestras manos, ¿sale? Las colocamos en el pecho y empezamos a comprimir. Este retroalimentador nos da una alarma sonora y visual, ¿sale? Se empiezan a prender algunos foquitos. Cuando el foquito está en verde, nos habla de que estamos comprimiendo adecuadamente. Cuando el foquito se coloca en color amarillo o rojo, pues nos habla de que las compresiones no están siendo efectivas y eso a mí me da oportunidad de dar una buena o mejorar nuestras compresiones. El debriefing nos dice que es una retroalimentación de todas aquellas acciones que le proporciona a mi paciente. Este énfasis en el debriefing se tiene que hacer
entre el equipo de reanimación hospitalario, en comunicación con el equipo de reanimación prehospitalario, y también nos da una énfasis en retroalimentar a los familiares o los testigos, ya que puede ser de que estas personas pueden llegar a sufrir algún trauma por el hecho de nunca haber pasado por esa situación, y también hay que darles esa retroalimentación. ¿Sabes qué? Hiciste buena RCP, identificaste bien el paro cardíaco, hiciste muy bien en traerlo rápido. Entonces eso les da un poco de alivio a las personas y saben que lo que hicieron pues fue adecuado para el paciente. Como ya lo vimos, el sexto eslabón de recuperación se adiciona a la cadena de supervivencia, y actualmente nos da nuevos algoritmos para la intoxicación por opioides o por opiáceos, y también nos da un algoritmo para RCP gestante, ¿sale? Entonces, estos nuevos algoritmos, pues bueno, si tuviéramos un poquito más de tiempo, pues tendríamos la oportunidad de revisarlos todos, y pues bueno, estos son los aspectos más destacables. Hay que recordar que para nosotros saber si estamos dando una buena RCP, tenemos que comprimir fuerte, al menos 5 centímetros, no más de 6 centímetros el pecho del paciente. Y hay que comprimir rápido, al menos 100 a 120 compresiones por un minuto. Hay que recordar también que las guías nos dicen, tú tienes que comprimir en 2 minutos, ¿sale? Entonces, si en un minuto tengo que dar 100 a 120 por minuto, entonces en 2 minutos tengo que alcanzar de 200 compresiones a 240. ¿Para qué? Para saber que estamos realizando una buena frecuencia en las compresiones. Hay que permitir una reexpansión torácica del paciente para permitir que las cavidades cardíacas se vuelvan a llenar de sangre, y podamos con cada compresión suministrar lo que es los vasos sanguíneos grandes, y haya una circulación adecuada. Minimizar las interrupciones entre cada compresiones. ¿Alguna vez han escuchado el protocolo 30 por 2 por 5? A eso se refiere este punto. Cuando nosotros llegamos al 30, nos da un lapso para dar 2 ventilaciones. Entonces aquí nos dice, no te tardes tanto en estas ventilaciones, no te tienes que pasar más de 10 segundos. ¿Qué quiere decir? Yo llego 25, 26, 27, 28, 29, 30. Doy 2 ventilaciones, 1, 2. Y posteriormente inicio el segundo ciclo. Entonces, en ese lapso, entre ciclo y ciclo, no tiene que pasar más de 10 segundos. Evitar la ventilación excesiva para que no haya una hiperoxia, una hiperoxemia, o también que el paciente vaya a vomitar en un evento emético. Hay un cambio de compresor, ¿sí? La persona que está dando compresiones se tiene que cambiar a los 2 minutos, o también nos dicen las guías que cuando ya lo ven cansado, o cuando el retroalimentador nos arroje datos de que no se está dando una buena RCP, hay que cambiar de reanimador. Y la relación 30 por 2, 30 compresiones, 2 ventilaciones, siempre se va a proporcionar cuando no exista un dispositivo avanzado de la vía aérea, como una mascarilla laringea, un tubo laringio o un tubo endotraqueal. Cuando exista un dispositivo avanzado de la vía aérea, ya no se hace un protocolo 30 por 2, ahora se dan compresiones seguidas, ¿sí? Todos los 2 minutos se hacen seguidos, ¿sí? Puras compresiones. Ok, la secuencia, aquí vamos a aplicar ya lo que vimos el lunes, ¿sí? Que ya nos hablaba de un protocolo ABCDE, ¿sí? Y pues aquí lo vamos como a integrar. Digo, el viernes también lo vamos a ver ya más a detalle. Nos dice que primero que nada pues hay que evaluar la escena, hay que evaluar el lugar a donde vamos a ir a atender a nuestros pacientes, ya sea dentro del hospital, fuera del hospital, en la calle, en una ambulancia, etcétera. Siempre hay que cuidar nuestra seguridad. Utilizar nuestro equipo de protección personal es de vital importancia. Guantes, ahora pues bueno, ya estamos acostumbrados a usar el cubrebocas, ¿sale? Y yo también en lo personal siempre les digo que hay que, pues en la manera de lo posible, tener unos lentes de seguridad, porque los pacientes pueden llegar a vomitar y pues bueno, tener contacto, alguna secreción con la cavidad ocular. Llegamos a la escena y hay que verificar si el paciente responde o no. Acuérdense de la mnemotecnia ABRI. Si está alerta, si responde al dolor, si responde a un estímulo verbal o está inconsciente. Señor, ¿se encuentra usted bien?
Si el paciente no responde, nos dice, pidan ayuda, ¿sale? Pueden activar el servicio de emergencias en el hospital o si están en la calle, basta con gritar. No nos dice que le hablemos al 911, ¿sale? Si nosotros estamos solos con este paciente, pues la única persona que va a activar el servicio de emergencia son ustedes y ahí sí se habla por teléfono al 911, poniendo su celular en altavoz e inician su protocolo. Si hay personas alrededor, con que ustedes griten, alguien que me ayude, por favor, auxilio, ¿sale? Estas personas los van a escuchar y se van a acercar, pero si se fijan, todavía no activan el servicio de emergencia, solamente piden ayuda. Revisan el pulso, ¿sale? Y entonces ahí ya notamos si el paciente está en un paro cardíaco. Si el paciente está en un paro cardíaco, pues bueno, ahora sí la persona que se sumó o la persona que llegó a auxiliarlos, a él le vamos a pedir que active el número de servicio de emergencias y pida un desfibrilador. Y pues bueno, otro dato característico de que el paciente está en paro cardíaco y que a lo mejor los puede llegar a confundir es las ventilaciones agónicas o el boqueo, ¿vale? Todo paciente que jadea o boquea es un dato característico de un paro cardíaco, ¿sale? Entonces es importante tener en cuenta que hay que conocer estos datos e iniciar el RCP de alta calidad. En la parte central ven ustedes una imagen donde está con una señalética de prohibición. Esta era una técnica que se utilizaba ya por el 2005-2010, que era la técnica VES. Veo, escucho y siento. Esta técnica ya no es vigente, ya no se aplica en este tipo de protocolos. Puede ser que a lo mejor en alguna reanimación que les llegue a tocar dentro del hospital, pues detecten algunos enfermeros, algunos médicos o incluso algunos paramédicos que todavía la hacen. Entonces están en todo el derecho de decir, ¿sabes qué? Esa técnica ya no se utiliza. ¿Por qué? Según quién lo dice, pues las guías AJA 2020. En la clase anterior vimos que la manera correcta de realizar una buena valoración del paciente era ABCDE. Esta secuencia cambia cuando detectamos un paro cardíaco, ¿sale? Cuando detectamos un paro cardíaco cambia la secuencia a C, a B. Primero hay que revertir la mala circulación, ¿cómo? Con compresión, ¿sale? Identificamos el área donde vamos a revisar el pulso. El pulso se checa no más de 10 segundos, ¿sale? Y se hace una valoración simultánea con la respiración, ¿sale? Yo llego, checo pulso y empiezo a contar en mente. 1, 2, 3. Con 5 segundos que ustedes revisen el pulso y no lo detecten, ya es suficiente para nosotros saber si está en paro cardíaco. Los otros 5 restantes podemos ver el pecho del paciente, si se expande o no, y nos damos cuenta que el paciente está en paro cardiorrespiratorio. Después, ¿qué sigue? Iniciar el RCP. Los sitios de pulso, ¿sale? Donde se revisan, pues bueno, en el adulto, pues es en el pulso carotidio, pues no tiene mucha ciencia, y donde puede ser que lleguen a tener alguna dificultad, pues es en la revisión del pulso en pacientes pediátricos y lactantes. En la parte inferior, pues nos dice que en el paciente lactante se hace en la arteria braquial, igual de 5 a 10 segundos, y en pacientes pediátricos en el área carotidia o también en la arteria femoral, lo mismo, 5 a 10 segundos. El pulso se revisa de 5 a 10 segundos en cualquier tipo de pacientes, adultos, pediátricos o lactantes. Los sitios de compresión, ¿dónde los vamos a realizar? Creo que no se los he mencionado, pero en las guías nos dice que es en la mitad inferior del esternón. Ubicamos el esternón, lo dividimos a la mitad con una línea imaginaria transversal y en la parte inferior, ahí es donde se coloca la mano. La mano dominante se coloca sobre el pecho desnudo del paciente y la otra encima de ella, cruzando lo que son nuestras manos. Sale tratando de que las manos queden bien, los dedos, perdón, queden bien extendidos, porque puede ser que ustedes no los extiendan bien y no permitan una buena reexpansión del corazón. Entonces hay que tener bien estirada la mano. Esos son los pacientes adultos. Pacientes pediátricos menores a 8 años, nos dice que se hace en la misma posición, pero la colocación de las manos es con una mano solamente. A menos de que el paciente pues, pediátrico esté muy grande, pues ahí podemos utilizar 2 manos. Pacientes lactantes, nos dice, si está un solo reanimador, vamos a ubicar la misma técnica. Sale en el tercio inferior, aquí nos dice que nos habla de un tercio, sale en medio de las tetillas del paciente, solamente cuando estemos solos.
Cuando haya un segundo reanimador, la posición de las manos cambia. Ahora lo vamos a hacer con los pulgares. Abrazamos el cuerpo del bebé, ubicamos el centro del tórax y con los 2 pulgares vamos a realizar la compresión. La posición, hay que colocarse a un lado del paciente lo más cercano que se pueda. Si estamos en la calle, nos vamos a tener que hincar. Si ustedes están en el hospital, existen algunos banquitos que por lo general están en las áreas de urgencia o en cualquier área, y ese lo vamos a utilizar para alcanzar la altura adecuada para realizar la compresión. Nos dice que hay que mantener un ángulo de 90 grados entre lo que es la palma de la mano y nuestro hombro. La mano siempre bien estirada, espalda recta, para alcanzar una buena profundidad al momento de realizar la compresión. ¿Sale? Es importante también que en un equipo de reanimación ustedes conozcan a las condiciones físicas de su equipo, porque hay personas, por ejemplo, que son muy bajitas, entonces cuando están dando la compresión, ¿sí?, no alcanzan, están ahí de puntitas o no logran esa profundidad que queremos. Entonces es importante delegar esas responsabilidades. O incluso existen compañeros que están muy grandes, muy toscos, y este tipo de compresiones que nos puede proporcionar este reanimador puede ser perjudicial para nuestro paciente. ¿Vale? Algo que siempre se nos olvida, la colocación de la tabla. Sale una colocación de alguna FEL, sale o de una férula, de una FEC, de una férula espinal corta, que por lo general están en las áreas de urgencia o en el carro rojo. Siempre que den una reanimación es importante colocar este tipo de dispositivos. La relación compresión-ventilación, con 1 y 2 reanimadores en un paciente adulto se hace 30×2. ¿Sale? ¿Cuánto tiempo? 5 ciclos. Aproximadamente estos 5 ciclos van a acercarse a los 2 minutos que nos maneja la AJA. ¿Sale? Nos dice que hay que presionar fuerte y rápido, de 5 a 6 centímetros de profundidad, y con una frecuencia de 100 a 120 por minuto o 200 a 240 por minuto. ¿Sale? Cuando nosotros estamos solos con un paciente, vamos a realizar compresiones, pero la ventilación, recuerden que se tiene que hacer con un dispositivo como lo es la BBM o el AMBU. Toda ventilación con este dispositivo se hace de manera cefálica. ¿Sale? Entonces, nunca se ventila un paciente con un BBM de manera lateral, porque no hace un sellado bien. Entonces, eso y nada es lo mismo. ¿Vale? Entonces, para nosotros dar una ventilación, las guías nos maneja que hay que dar una ventilación boca a una mascarilla, un pocket mask, ¿sale? Pero pues ahorita con estas condiciones no se realizan estas ventilaciones, ¿sale? Solamente puras compresiones. La bolsa válvula mascarilla o BBM, pues es un dispositivo de alto flujo. Este es importante que revisen que esté conectado al tanque de oxígeno, si no, lo único que le están proporcionando al paciente es aire y no oxigenación. Disculpa. ¿Sale? Dígame. Tengo una duda. Sí. En caso ahorita que ya no se hacen las ventilaciones, ¿se hace la pausa entre las 30 compresiones o ya se hace de corrido? Sí, no, ya se hace de corrido, porque esas pausas se hacen para dar una ventilación. Pero pues si no le voy a dar ventilación, entonces váyanse de corrido las 200 compresiones. De hecho, ahorita actualmente con estas situaciones, pacientes que son sospechosos COVID o que tienen COVID, no se les está reanimando. ¿Por qué? Porque nosotros, los dispositivos de protección respiratoria no son los adecuados para dar una RCP. Entonces, todo el personal que está dentro del hospital se tiene que cambiar. Entonces, este proceso de cambio del equipo de protección personal lleva tiempo. ¿Sale? Lleva 4 o 6 minutos, ¿sale? Y en ese momento, hasta después de 6 minutos que se detectó el paro, pues estaremos entrando a reanimar al paciente. Y también nos dice que para realizar ventilaciones con estos pacientes hay que ponerle un filtro, ¿sale? Entonces, estos protocolos ustedes ya los van a ver más adelante cuando estén en prácticas o cuando lleven desarrollado todo su soporte vital avanzado, ¿sale? Pero si yo los dejo a su consideración, si es un paciente pues, que es nuestro familiar, que es un conocido, y sospechamos que tiene COVID, pues bueno, pues es una situación de decisión crítica, ¿sale? Es decisión de ustedes
dar la RCP, solamente hay que tener en cuenta que cada vez que yo comprimo el pecho del paciente, comprimo el pulmón y está habiendo una esporadización del virus, ¿sale? Entonces siempre hay que, por eso es importante nuestro equipo de protección personal, ¿sale? El uso Gracias. el uso del desfibrilador externo automático, hay diferentes modelos, ¿sale? Hay 4 pasos universales. Primero, hay que encenderlo. Segundo, vamos a colocar los parches, vamos a conectarlos, vamos a colocarlos en el paciente primero, ¿sale? Los despegamos y lo colocamos y después lo conectamos al DEA, ¿sale? Es importante que tengan en cuenta este paso, porque si lo conectamos primero, los parches van a detectar movimiento, después se lo vamos a poner al paciente y me va a decir, ¿sabes qué? Desfibrílalo, cuando ni siquiera lo necesitaba, lo que detectó fue el movimiento que hice. Entonces, primero se pegan al paciente y después se pasa al DEA. Tercer paso, dejamos que el DEA lo analice y cuarto paso, si el DEA lo recomienda, aplicamos una descarga. Hay otras 4 consideraciones especiales donde sí podemos utilizar el DEA, pero nos da ciertas especificaciones. Pacientes húmedos, pacientes que están sudados, no nos dice que lo sequemos todo, solamente nos dice que sequemos el área o el tórax del paciente donde se van a colocar los parches. Los pacientes que tienen marcapasos, ¿sí? Marcapasos transcutáneos, los parches se colocan debajo de lo que es el implante, ¿sale? Lo pueden utilizar sin ningún problema, pero el parche no se coloca encima, se coloca debajo. Los pacientes con vello corporal en pecho nos dice que hay que rasurarlos, hay que depilarlos. En los DEAs trae una rasuradora, ¿sale? No es a contrapelo ni mucho menos, es nada más rasurarlo algo rápido para que el parche alcance a adherirse. Y pues aquí vemos la colocación de los parches. Los parches tienen por ahí un dibujito donde les dice dónde se deben de colocar los parches. Entonces pues no hay mucho pierde. El RCP con 2 reanimadores, uno se dedica a comprimir, otro se dedica a ventilar, ¿sale? Y al momento que el DEA esté conectado, pues permitimos que lo analice. Después de 2 minutos se cambia. Aquí vemos que primero la paramédico está realizando la RCP. En la parte inferior vemos que el DEA lo está analizando y posteriormente la primer respondiente que estaba comprimiendo se pasa a dar ventilaciones. Esto se hace cada 2 minutos o cuando el reanimador esté cansado. Y esta es una secuencia del paciente. Si se fijan, es lo que ya vimos. Evaluación de la cena, veo, señor, ¿se encuentra usted bien? Para revisar API. Después pedimos ayuda. Después en la C, checamos pulso, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Si no hay pulso, no ventila. Ahora sí activamos el servicio de emergencias. Tú háblale a 911, diles que tenemos un paro cardíaco y consigue un DEA. Posteriormente, iniciamos el RCP, 30 por 2 por 5 ciclos. Y ahí ya ahora sí nos vamos a una apertura de la vía aérea y control cervical, si es que así lo requiriese, y nos vamos a la B para la colocación de los dispositivos para que nos revisen los signos vitales. ¿Sale? Ok, chicos, pues es todo de esta presentación. ¿Tienen alguna duda?